Vamos a ver ahora cómo implementa Java en particular este asunto de las excepciones. En primer lugar, Java distingue entre tipos de errores. Los más comunes y con los que vamos a trabajar la mayor parte del tiempo son las excepciones. Aquí vamos a tener objetos de tipo exception que indiquen errores de menor gravedad y usualmente son cachados y atendidos por alguna función dentro de la traza de la pila. Se distinguen dos tipos. Por un lado están las excepciones controladas y son aquellos errores de los cuales una buena aplicación se debe poder recuperar. Cualquier método que las lance debe notificar que esa excepción puede ocurrir, para que entonces sí podemos agregar código que trate con ella. Tenemos por otro lado las excepciones no controladas. Básicamente estas son las que hemos estado utilizando todo este tiempo para indicar que hubo un error al momento de utilizar el código. Recuerden que por eso siempre las estuvimos utilizando cuando no se cumplían las precondiciones de una función. Entonces, idealmente estas no deben de ocurrir porque si el programador está cumpliendo con lo que debe, pues no tendrían por qué ser lanzadas. Entonces, estas excepciones indican bugs en el programa, bugs, como errores lógicos o usos inadecuados de una API, en particular no cumplir con las precondiciones de una función. Tienen la peculiaridad de que heredan de la clase runtime exception. Entonces observen, las excepciones en general heredan de una clase que se llama exception, pero las excepciones no controladas heredan de una clase llamada runtime exception. De hecho, esta clase es a su vez subclase de exception. Ahora, estas excepciones se pueden atrapar, pero es mejor programar de tal manera que no sean lanzadas. Entonces, de preferencia no tendríamos que atraparlas. El otro tipo de errores, literalmente le vamos a llamar errores, son objetos de tipo error, indican fallos en el funcionamiento de la máquina virtual y típicamente no son cachados por los programas. También se les considera como excepciones no controladas y son cosas como haberse quedado sin memoria o que no se pudo conseguir bien del sistema operativo, cosas por el estilo. Pues generalmente nuestros programas no tendrían que preocuparse por ellos. Ahora, entonces, ¿cómo ocurre esto de que unos heredan de error, otros heredan de exception, otros heredan de runtime exception? Bueno, esta es una ilustración básica de lo que está ocurriendo con la jerarquía de exception. Todo comienza con un método, objetos de tipo throwable. Esta es una interfaz abstracta. No se crean throwables así como así. Throwable significa tal cual lanzable. Y bueno, como siempre, esta clase hereda implícitamente de object. Pero insisto, eso todo el mundo lo hace. Entonces, pongamos esto hasta la parte de arriba de la jerarquía. Desde los objetos lanzables tenemos dos tipos. Los objetos error y los objetos exception. Los errores son estos que mencionaban de que no, es algo malo con la máquina virtual de Java. Aquí tenemos algunos ejemplos. Se murió un hilo, hay un error en el formato de algunas piezas extra de código que podríamos ponerle a Java para hacer indicaciones. Este que se llama assertion error tiene que ver con una herramienta en la que un programador puede poner una especie de cláusula if que tiene que verificar que algo se cumpla, pero no es realmente parte de la lógica del programa. Es algo que se supone que el programa debería de cumplir y simple y sencillamente se quiere asegurar de que se está cumpliendo. Entonces, si no se cumple, pues es literalmente porque hay un error en el programa y entonces este tipo de errores van a estar en este lado de la jerarquía. Luego tenemos de este lado, insisto, con las que vamos a trabajar la mayor parte del tiempo, que son aquellas excepciones que heredan de exception. Entonces tenemos dos tipos, las que directamente están en esta rama, básicamente no tienen a runtime exception entre sus ancestros. Hay muchísimas ya definidas en la API y cada aplicación puede desarrollar las suyas con el nombre que quieran. Entonces ni siquiera tiene sentido tratar de contar cuántas de estas existen. Nosotros veremos muchas veces que definiremos también nuestras propias excepciones. Entonces, simple y sencillamente lo que queremos ilustrar aquí es que si heredamos directamente de exception, se va a tratar de excepciones controladas. Tenemos que avisar si uno de nuestros métodos la lanza y le vamos a tener que cachar en nuestro código para que no descomponga la ejecución de nuestro programa.
Por otro lado, tenemos entonces como hijo distinguido de exception a la clase runtime exception. De hecho, se pueden crear directamente errores runtime exception si queremos, pero si queremos ser un poco más explícitos con qué fue exactamente lo que salió mal, pues podemos extender esta clase para representar todo tipo de cosas. Algunas muy útiles y frecuentes de utilizar son cosas como unsupported operation exception, cuando estamos programando alguna clase que no quiere implementar algún método abstracto de una superclase, por ejemplo, a lo mejor porque este objeto de verdad no debería de realizar esa acción. Entonces se puede lanzar este tipo de excepciones. Podemos tener, por ejemplo, arithmetic exception, que es la típica excepción que ocurre cuando dividimos entre 0. Class cast exception. Bueno, ya la vez pasada veíamos que si teníamos un objeto de tipo number y sabíamos que es un entero, pues entonces podíamos, así, clase de tipo número y sabíamos que es un entero, podíamos hacer estas cosas como decir entero n para recordar que se trataba de eso, ¿no? Ahora sí, aquí teníamos entonces a la variable número. Y bueno, aquí esto fue igual a algo. Y luego queríamos recordar que este número era un entero, entonces podíamos utilizar este tipo de notación para recordárselo a la computadora. Bueno, ¿qué pasa si de pronto cometimos un error y n no era un entero, era un complejo? Entonces cuando yo intente convertirle en entero, como no es cierto que n sea entero, lo que vamos a obtener es una class cast exception. Otra muy famosa es el index out of bounds exception, cuando estamos tratando de acceder a una posición inválida en un arreglo. Y legal argument exception, siempre que nos mandan algo que no cumple con precondiciones. Y otras que veremos al rato que empecemos a trabajar con estructuras de datos. No such element exception, cuando estamos solicitando que nos devuelvan algún valor o algo que no tiene por qué estar ahí. Sin embargo, insisto, existen una cantidad impresionante de excepciones ya en la API de Java, todos los que podamos crear. Lo más importante aquí es reconocer estos diferentes bloques, las que son errores, las que son controladas, las que no son controladas e indican que hicimos algo mal a la hora de programar. Y estos son solamente algunos ejemplos de las más comunes. Todas ellas se pueden lanzar porque están extendiendo throwable. Bien, en la siguiente sección veremos cómo se lanzan y cómo se cachan.